¿Qué tal, amigas y amigos? Buenos días. Bienvenidos a su programa Cambio en el Debate en esta sesión dominical. Y bueno, pues ahora vamos a tratar un tema pues seguramente interesante para todos ustedes, los radioescuchas que nos sintonizan por las redes sociales a través de la frecuencia de radio por internet de Cambio de Michoacán, www.cambiodemichoacán.com.mx, diagonal radio, esa es la dirección correcta. Y también para los que nos sintonicen a través del portal de la página de Cambio de Michoacán en YouTube. El tema tiene que ver con la cultura y el arte o las artes en Michoacán. ¿Cuál es el estado de cosas, digamos, que guarda estos dos importantes temas, la cultura y las artes en Michoacán? Y para ello hemos invitado a pues un representante de la cultura y de las artes de un colectivo de trabajadores del arte y la cultura en Michoacán, el compañero Héctor Díaz Guerrero, a quien agradezco su presencia en este espacio para que nos hable precisamente sobre el tema, nos comparta sus puntos de vista. Quiero comentar que tratamos de localizar a alguien de las autoridades precisamente relacionadas con la cultura en Michoacán, alguien de la Secretaría de Cultura, y bueno, pues no nos fue posible localizarlo en esa idea de generar precisamente el debate. Héctor siempre ha estado dispuesto a atender los llamados en cuanto a estos temas se refiere. Claro, pues es uno de los principales interesados en el desarrollo del arte y la cultura en Michoacán, pero ojalá que para otra ocasión pues sí podamos tener la presencia de alguna representación de la Secretaría de Cultura en Michoacán. Quiero decir que además Héctor Díaz Guerrero es profesor de artes visuales de la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Así es que no solamente es representante de este colectivo de trabajadores de la cultura y el arte de Michoacán, que también de eso nos va a hablar un poco Héctor de cómo va este colectivo, y pues también acerca de este tema importante de la cultura. Y vamos empezando, si te parece, Héctor, para ti, ¿qué es la cultura, las artes? Para que empecemos con una definición general, ¿no? Y pasemos después a plantear desde tu perspectiva cómo están las artes y la cultura en el estado de Michoacán. ¿Cuál es el estado de cosas? Bien, bueno, antes que nada, buenos días. Gracias, Jorge, por invitarme y efectivamente estamos atentos sobremanera al tema, del tema de la cultura de las artes. Bueno, en principio hay muchas definiciones a través de los procesos sociales y culturales de pues, muchos intelectuales sobre el asunto de cómo definir la cultura. Lo más cercano podría decir yo que tenemos, al menos como latinoamericano, García Canclini nos habla de manera muy extensa y efectivamente no aborda una definición o un enunciado. Lo que sí podemos decir es que el tema de la cultura implica efectivamente las identidades de los pueblos, y esto tiene que conlleva pues, los hábitos, las costumbres, es decir, lo que genera el pensamiento de cada sector social, cada pueblo. Y pues tan así que no podemos encasillar, como nos decían antes, ¿no?, la cultura de Occidente, ni la cultura mexicana, ni la cultura michoacana, porque somos una diversidad de pueblos y que cada uno de los pueblos tiene sus arraigos, sus costumbres, su manera de vestir, su alimentación, tiene también una estructura social que genera además un desarrollo propio de sus haceres, de sus pensamientos. Entonces, la cultura la entendemos pues como todo aquello que va generando la convivencia de los pueblos, que viene siendo algo, digamos, lo más relevante y lo más trascendente en aquella cultura. Por supuesto, la cultura se genera día a día y se va transformando de manera permanente.
de manera que no la podemos, bueno, al menos yo no la puedo definir. Lo que sí es importante también como algo destacar, estático. como algo estático, para nada. Lo que sí es importante que la cultura efectivamente de un pueblo es aquello que hace que la sociedad, que hace del mismo, pues una presencia y una relevancia interna y en su relación con los otros pueblos. Es decir, esto es aquello que nutre a la persona, a los pueblos, lo nutre de aquello que hace su pensamiento, su sentimiento y sobre todo su relación con la naturaleza y con el hombre mismo. Uh-huh. ¿Y cómo ves precisamente a propósito de esta definición que tú nos das, cómo ves la cultura y las artes en Michoacán? ¿Hay un desarrollo o qué está pasando? Precisamente en este marco que decimos de la cultura, creo que en Michoacán, a partir de lo más cerca que tenemos, a partir de los años 80, se ha generado desde el ámbito institucional, se generó un desarrollo, se detonó por parte del Estado un apoyo a no solamente los artistas, sino en general a atender a las necesidades de los sectores, efectivamente de hacerles llegar y fortalecer sus costumbres, sus valores, ¿no? Uh-huh. Entonces, michoacanes somos un pueblo muy vasto, muy rico en identidades, por tanto en culturas. Uh-huh. Habrá que hablar de culturas, no de una cultura, uh-huh, pero que esto también habrá que decirlo, tiene todo un proceso de fortalecimiento, de fomento, de desarrollo, y que en Michoacán ahora, después de 30, 40 años, ha venido siendo olvidado. Michoacán no se atiende la cultura como debiera, no se fomenta y sobre todo no hay una política cultural. Y decimos nosotros acorde a nuestro Estado, es decir, no hay una política cultural democrática, no hay idea del gobierno de cómo atender la cultura, porque lamentablemente habrá que decirlo, la gente que está ahora al cargo de la Rectoría Oficial de la Cultura de nuestro Estado, pues lo percibimos, es un equipo que tiene nociones de lo que implica la cultura, pero no son hombres de cultura. Y aquí se ocupa un hombre de cultura que esté al cargo de esta rectoría. Y hablamos de un hombre de cultura en cuanto a que no nada más conlleve un conocimiento, sino que sea capaz de correlacionar todos estos elementos que al final hacen nuestra cultura o nuestras culturas convivir, fortalecer, desarrollar. Habrá que decir también que efectivamente el arte como actividad humana pues no es todo lo que es la cultura, ¿no? Uh-huh. Somos como artistas, somos parte sí importante de la expresión del pensamiento, del sentimiento y una expresión que fortalece los ámbitos de la cultura por las características del arte, que es plenamente en un estado de libertad, uh-huh, y con valores como la estética o lo estético. Entonces hace una visión el artista distinta a la cotidianidad, y eso es lo que también hace aflorar finalmente los sentires de los pueblos. Uh-huh. Oye, Héctor, sin embargo, vemos cómo en los últimos años, digamos a partir de unos 10 años, aquí en el estado y particularmente aquí en Morelia, pues de repente ya somos sede de festivales internacionales, de cine, de música, de varias cosas. Pero esto no se está quedando solamente en las élites, no se está fomentando desde el propio gobierno y las instancias dedicadas a la cultura y a las artes, precisamente eventos que tienen que ver con atender simplemente necesidades de las grandes élites, de los que más pueden acceder a ciertos espacios que tradicionalmente han sido considerados como
como cultura. ¿Cómo ves esto en contraste con la cultura popular o las culturas populares? ¿Qué está pasando allí? ¿Se está apoyando de manera equitativa o no es así? Bueno, en principio tiene que ver con efectivamente la falta de sensibilidad y la falta de entender este concepto que es un poco movedizo, pero que es fundamental tener hilos muy concretos que tienen que ver con la cultura. Los gobiernos difícilmente atienden en principio en sus programas todo aquello que tiene a fortalecer los procesos culturales. Por tanto, viene fomentando todavía una reminiscencia, decimos nosotros, absurda, caduca, de todo este proceso cultural que nos viene de Occidente, y entonces viene encasillando los rectores de la cultura de manera permanente un concepto cerrado de la cultura, un concepto elitista, habrá que decirlo, en cuanto a que la cultura para ellos es meramente las manifestaciones artísticas cultas, ¿no? La música clásica, ¿no? Los clásicos de la pintura, la danza de salón, etcétera. Y es decir, no hay esa sensibilidad para entender que la cultura es viva y la cultura no es el pasado encasillado en ese concepto totalmente victoriano y manoseado por todas las determinadas estructuras de poder que han venido sucediendo en todos los pueblos de Occidente. Entonces esto no permite abrir y lo que hacen es fomentar, efectivamente sí fomentan este concepto cerrado, vertical, elitista, y lo que hacen es propiciar públicos, por tanto elitistas, y que tienen que ver mucho con esta concepción de que el culto le da al poder económico, digamos, un estatus, ¿no? Pero para el poder económico, ser culto implica ir a asistir a un concierto y asistir a una exposición, pero no tienen idea, de verdad habrá que decirlo, de lo que implica la cultura, y una cultura, decimos nosotros, viva en cuanto a la relación con todos los sectores de la sociedad. Y sobre todo la cultura popular, que es menospreciada, que es marginada, porque no les deja, primero, un estatus, y no les deja porque no les sirven a los poderosos, y entonces nos van marginando. La otra habrá que decir, y habrá que decirlo, todo lo que la cultura culta o sistematizada por los sistemas sociales de poder, lo único que no se dan cuenta es que surge del pueblo mismo, de ahí surge. Y entonces lo que hacen ellos, se la toman, se lo llevan, lo sistematizan, y entonces lo ponen en un espacio, una cápsula de cristal, y entonces no permiten ahí una interacción ni con el artista ni con el productor de cultura, que es el pueblo mismo. Ahora, coméntanos un poco del colectivo. ¿Cuándo surge el colectivo de trabajadores del arte y la cultura? ¿Por qué surge? ¿Cuántos en este momento componen este colectivo? ¿Y cuál ha sido el apoyo que han recibido ustedes por parte de las autoridades de gobierno y particularmente de la Secretaría de la Cultura? Bueno, en este contexto que estamos comentando de la falta de fortalecimiento a las manifestaciones, digamos, populares, artísticas, a las manifestaciones de la generalidad, de los trabajadores del arte y la cultura, es que nosotros decidimos conformar el colectivo de trabajadores del arte y la cultura Michoacán, porque veíamos que no había apoyo, no había idea, y sigue sin haber apoyo ni idea de lo que implica las necesidades de los artistas y de una sociedad en términos del arte y la cultura. Y entonces nosotros tenemos ya 13 años que nacimos como colectivo. Habrá que decirlo, nacimos también paralelamente a un proceso de organización social, como es la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, la ATEM, y que también hemos venido fortaleciéndonos con las demás organizaciones para hacer valer nuestros derechos, habrá que decirlo,
como trabajadores del arte y la cultura, que es uno de los ejes fundamentales. Otro para nosotros es fortalecer y acrecentar todo lo que implica nuestro ejercicio profesional como artistas, como trabajadores del arte y la cultura. Y otro también que tenemos muy claro, otro objetivo, es desde nuestra trinchera coadyuvar a todo el proceso y el fortalecimiento de la cultura en nuestro estado. Y por qué no social también, porque no podemos desligar el ámbito de la cultura con los procesos sociales. Lo tenemos muy claro, ¿no? Entonces, a partir de ahí hemos venido generando, pensamos nosotros, una participación importante. Fuimos quienes, en las primeras instancias que planteamos la necesidad de transformación, de la transformación del entonces Instituto Michoacano de Cultura a Secretaría de Cultura. Pensábamos que ahí había más cobertura, había más amplitud para fortalecer la cultura. ¿Ustedes empujaron ese proceso? Es, fundamentalmente nosotros empujamos ese proceso vía a través de la relación que teníamos como ATEM, con el gobierno del estado, con Lázaro Cárdenas concretamente, y esto generó que otros sectores, que el mismo gobierno volteara a esa necesidad de transformar la institución. También fortalecimos y generamos la iniciativa también desde nuestro colectivo de la ley de cultura de nuestro estado. Fuimos actores, y lo decimos sin empacho, fuimos actores importantes, tanto en el planteamiento de ir a la legislación en el ámbito de cultura, como ya en el proceso mismo, en el Congreso Estatal de Cultura, previo al proceso legislativo, fuimos actores importantes, participamos, generamos además 8 mesas en el Estado rumbo al Congreso para poder entonces tener elementos y llegar a una legislación. Es decir, que hemos venido participando activamente, pero desde un enfoque también social, ¿no?, de la cultura. Hemos desarrollado proyectos importantes, los tenemos, proyectos importantes, como un programa el programa comunitario, cultural comunitario, desde que nacimos, y esto implica ir nosotros con el apoyo, veces y a veces sin el apoyo de la institución, a las colonias, a los barrios, a los municipios, y a fortalecer también un proceso importante para nosotros, que es la vida de las organizaciones, en cuanto a que hay necesidad en todos los sectores de acercarse a la cultura. Esto nos ha permitido también plantear proyectos como decimos nosotros, desde lo endógeno de nuestra vida hasta un proyecto que es la Fábrica de las Artes y Oficios de Morelia, en su connotación Puerto Cultural de Latinoamérica. Y esto lo decimos porque estamos ciertos de la necesidad que hay de una unidad, no solamente en Michoacán y en México, sino en Latinoamérica, de nuestras identidades, de nuestros pensamientos, de nuestras necesidades, de nuestras sensibilidades, y de ahí el concepto de cultura que nosotros manejamos. Entonces vamos hacia fortalecer este proceso más allá de nuestro estado. Bien, Héctor, pues tenemos el tiempo encima. En un minuto que nos comentaras tú, ¿cuál es el sentir, no solamente seguramente de los compañeros tuyos de Cotacún, sino de muchos artistas michoacanos en las distintas ramas? ¿Cuál es el sentir respecto a las autoridades de la Secretaría de Cultura? Y en todo caso, ¿cuál sería la demanda? Así de manera breve para cerrar con... Primero, el sentir es que hay insensibilidad por parte de las autoridades, que hay un trato dogmático, hay un trato nada digno hacia los trabajadores del arte y la cultura. En caso concreto de la administración, y hablando del secretario de Cultura, Marco Antonio Aguilar Cortés. Los trabajadores en todos los sectores, nosotros lo tenemos claro, están inconformes y están ofendidos por la actitud, en principio, y el trato personal, y sobre todo, también nosotros ponemos en la mesa que no hay transparencia del ejercicio público en cuanto al recurso que maneja la Secretaría. No hay un programa de cultura, no hay planes de cultura de esta administración, por tanto, no hay un proyecto general ni una política cultural democrática. Nosotros estamos claros, sectores como los trabajadores, los maestros de la Casa de la Cultura de Morelia,
que es un sector muy importante, viene siendo golpeado, viene siendo ignorado y viene siendo, digamos, maltratado por el secretario de Cultura. Ellos están en contacto con nosotros, habrá que decirlo, y la alternativa es ir hacia la unidad, no nada más del colectivo, sino todos los sectores del arte y la cultura, y hacer valer nuestros derechos y hacer valer la necesidad que tiene, responder a la necesidad que tiene Michoacán de fortalecer los procesos artísticos y culturales en nuestro estado. Bueno, pues ahí está en todo caso el llamado de los trabajadores del arte y la cultura de Michoacán, una parte importante representada por tu persona como colectivo de trabajadores del arte y la cultura de Michoacán, hacia las autoridades de la Secretaría de Cultura y de Gobierno en general, para que sean sensibles, como bien lo dices tú, ante pues la necesidad que tiene la propia población de Michoacán de que la cultura y que las distintas manifestaciones culturales sean apoyadas para su desarrollo y que no solamente se quede en una cultura de las élites, ¿no? Que eso es lo que vemos que se está fuertemente apoyando. Bueno, pues Héctor, te agradecemos mucho tu participación en este programa de Cambio en el Debate, en esta sesión del día de hoy. Esperamos y les deseamos que muy pronto tengan buenas respuestas por parte de la autoridad. Y si no, pues ya sabemos que ustedes también saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Sí, pues muchas gracias y nuevamente el llamado a todos los compañeros artistas, trabajadores de la cultura a hacer un frente para hacer valer nuestros derechos y fortalecer el proceso cultural de nuestro estado y nuestro país. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos en la próxima, en el próximo programa de Cambio en el Debate, agradeciendo la participación en la producción de Lupita y de Fernanda, y también agradeciendo al licenciado Vicente Godínez Sapien. Muchas gracias, hasta luego.